Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los tres temas que son indispensables con respecto a esta primera parte que corresponde al primer parcial. Vamos a hablar acerca de la relación médico-paciente. Vamos a incorporar dos videos para este tema. El primero que va a ser de una parte general, que es este, y un segundo en el cual vamos a hablar algunas teorías acerca de cómo la relación médico-paciente ha ido evolucionando con respecto al tiempo. Es importante que podamos identificar la definición de acerca de qué es la relación médico-paciente, entonces vamos a definirla de manera textual. Es aquella interacción que se debe establecer entre un médico y un paciente, pero esta relación tiene un fin. Esta en sí es poder devolverle la salud o, en el caso de que no podamos llegar a un proceso de recuperación, aliviar su padecimiento para prevenir una enfermedad. Cuando nosotros hablamos acerca de esta relación, pues vemos que no solamente se circunscribe a un momento dentro de una consulta o una interacción física que llegamos a tener con un paciente. La relación va más allá de eso, pues muchos pacientes no van a tener solamente un proceso que se vaya a aliviar con un tratamiento de corta duración. Muchos pacientes que lleguen a tener van a tener enfermedades crónicas en las cuales muchos de los médicos pues llegan a tener una relación más prolongada con sus pacientes, y en el caso de que sean pues enfermedades terminales aún mucho más allá de eso. Entonces es por eso poder identificar pues que no solamente se circunscribe a un momento como muchos tenemos en consideración, solamente que esté establecida por un momento de una consulta externa. Cuando nosotros hablamos también de la relación médico-paciente, necesitamos establecer que va a ser un diálogo con el cual el enfermo va a depender gran parte de esto de nuestro éxito terapéutico, y que también que pueda aplicar sus conocimientos teóricos y técnicos para el diagnóstico y tratamiento. Muchas veces es importante que nosotros logremos establecer una relación correcta dentro de la interacción con los pacientes. Es así que, por ejemplo, la historia clínica es un reflejo de la información o la primera entrevista que tengamos con el paciente. De esa manera, pues los médicos tienen toda la variedad de información que va a establecer desde antecedentes familiares, antecedentes de alguna enfermedad que hayan padecido antes, algún antecedente dentro de la historia natural de la enfermedad actual, lo cual va a determinar que se haga un diagnóstico adecuado, y asimismo también vamos a poder establecer que muchos pacientes pues llevan una terapéutica adecuada, ya que cada paciente es independiente de otro y se debe establecer un algoritmo diferente dentro de su tratamiento. El interrogatorio va a constituir entre los procedimientos médicos el camino real para esta interacción. Pues, como se mencionó anteriormente, es importante que pues se establezca la base primordial dentro de lo que es todo el proceso terapéutico, ya que si nosotros obtenemos la información del paciente de manera correcta, pues tenemos gran probabilidad de tener éxito dentro del proceso de diagnóstico y de la terapéutica. Se espera que el médico se ocupe no solo del organismo enfermo, sino así del mismo estado, de un organismo entero, del hombre en su totalidad, porque se encuentra de hecho frente a una persona, no ante un órgano aislado ni ante una psique abstracta. Esto es muy importante que podamos tener también en consideración cuando hablamos acerca de la relación médico-paciente, ya que se ha perdido mucho este grado de empatía con los pacientes, ya que solamente en muchos casos se trata a un paciente dentro de una enfermedad que viene a una consulta externa. Debemos tener también en consideración que muchos pacientes pues no solamente van a llegar a presentar algún tipo de enfermedad que va a ser físicamente reconocible, sino que también pueden ser enfermedades somáticas y también pues muchos antecedentes que tiene dentro de esto. No olvidemos que los seres humanos que ustedes vayan a atender pues es un conglomerado de muchos factores, los cuales pueden desencadenar algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, tendremos que no solamente diagnosticar la enfermedad, sino también los factores que van a agravar el mismo para poder tener una terapéutica adecuada. Se debe prestar atención no solo al enfermo, sino al padecer de toda la familia. Cuando nosotros hablábamos acerca, por ejemplo, de la ética, hemos visto que no solamente circunscribe a un individuo, sino también a una sociedad, a una cultura. En esto, pues, vamos a poder establecer que la relación médico-paciente, pues, no solamente se establece con un paciente como redunda la palabra, sino también con la familia, ya que en algún momento, pues, ustedes como médicos van a tener la necesidad de
hablar con la familia acerca de transmitir información acerca del diagnóstico, pedir un consentimiento informado acerca de un tratamiento que se tenga que realizar o algún proceso dentro de la recuperación de nuestros pacientes. Entonces es muy importante que no solamente circunscriban al individuo dentro de la relación médico-paciente, sino también a toda la familia. El respetar al paciente se logra no solamente con reciprocidad, comunicación y preocupación. Esto es un conglomerado de 3 características muy importantes con respecto a cómo ustedes tienen que demostrar el respeto al paciente. No solamente se va a demostrar con el consentimiento informado, sino por la respuesta atenta y sostenible a los matices de la conducta del paciente, que sea verbal o no verbal. Esto también es muy indispensable, ¿no? Muchos tenemos la consideración que en una consulta externa, pues es como un interrogatorio para saber qué es lo que está sucediendo, pero nosotros somos seres perceptivos, nuestros 5 sentidos pues siempre están en atención, más aún cuando vamos a ser atendidos por un médico. Entonces, la actitud no verbal que puede adaptar un médico dentro de la relación médico-paciente, en este caso una consulta externa o física, una visita dentro del piso en un paciente internado, es indispensable para que nosotros podamos transmitir cierto grado de emoción y empatía con los pacientes. Entonces, por favor, no se olviden, no solamente nosotros buscamos la autorización de los familiares o de los pacientes para que podamos establecer algún tipo de terapéutica, sino es importante también el actuar que nosotros demostramos con ellos para transmitir algún grado de confiabilidad con los procesos que estamos llevando y también de nuestra propia praxis. En la relación médico-paciente vamos a ver no es solo profesional, sino también es humana. En ella pues se juega la dignidad de cada uno, no estamos hablando solamente del paciente. Se debe desarrollar esperanza para poder curar y ser curado. Es importante que nosotros podamos transmitir estos grados de empatía, confianza, compasión, sensibilidad. Este es igual en términos profesionales, no en términos humanos. ¿Qué quiere decir esto en términos profesionales? Pues, pues vemos que por conocimientos, pues obviamente el médico tiene gran capacidad de decisión con respecto a lo que está sucediendo dentro del paciente o del enfermo que están atendiendo, pero sin embargo el médico como tal sigue siendo humano, tratando a otro humano. Entonces debería primar más esto que la desigualdad dentro del grado de conocimiento o el profesional que está atendiendo a otro humano, ¿no? La dignidad y la necesidad emocional que todos tenemos de reconocimiento público por la autoridad personal, amigos, familiares, círculo social. Acá tenemos una definición con respecto a lo que es dignidad, porque muchos pues tal vez no podemos definirla de manera correcta y por lo tanto no podemos practicarla o establecerla dentro de una relación de manera correcta. Es el valor intrínseco de cada ser humano. La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona como ser digno de respeto. Entonces, no se olviden, esta palabra indispensable dentro de la interacción que se vaya a tener con un paciente es la de respeto, respeto como ser humano. Las características del médico para mantener una relación médico-paciente ha resumido en realidad Hipócrates hace más de 2000 años, ¿no? Esto, aunque tiene un poco de ambigüedad con respecto a ciertos conceptos que se tienen ya establecidos ahora, pues aún priman y se deberían tener en práctica, como los conocimientos, la sabiduría y sobre todo la humanidad, que es una de las características que se tiene más olvidada. Dentro de lo mismo también vamos a ver que debemos establecer ciertos conceptos, por ejemplo, el de saber ponerse en el lugar de otro, como lo que hablábamos sobre la empatía. Sentir como él y ella, también dentro de lo que es la empatía, y disponerse a ayudar cuando enfrenten dificultades. También es importante que nosotros claro, como somos personal de salud, así como todo el personal de salud que conglomera esto, tanto de enfermeras, técnicos, desde el camillero, desde las personas que cuidan las porterías, pues todos en realidad cargan de cierto modo lo que es algún tipo de dificultad que vaya a cursar el paciente dentro de la enfermedad que está cursando. Entonces es indispensable también poder nosotros coayudar a este proceso de recuperación, no solamente es el punto farmacológico. La relación médico-paciente se va a clasificar en 3 tipos, vamos a definirlas cada una de ellas, por favor, esto es importante. Sin embargo, vamos a ver en parte de cómo ha llegado esta relación médico-paciente a la actualidad en el siguiente video. La relación activo-pasiva, la relación cooperativa guiada y la relación de participación mutua. Vamos a definirlas cada una de ellas.
La relación activo-pasiva va a ser aquella que se establece con enfermos en estado de coma, que se encuentran en una situación que no les permite establecer una relación más participativa. El ejemplo más claro para que ustedes puedan tener un entendimiento completo de cómo se restablece esta relación activo-pasiva es pues que el médico usualmente no va a poder llegar a tener una interacción completa con un paciente, ya que éste va a tener anulada toda su capacidad de comunicación con un paciente que está en estado de coma o un estado vegetativo. Entonces vamos a tener como ejemplo el estado de coma para tener una definición comprensible. La relación cooperativa guiada es la que se establece con pacientes que están en condiciones de cooperar en su diagnóstico o tratamiento, como ocurre en algunas enfermedades agudas. En una neumonía, por ejemplo, crónicas como hipertensión arterial. En este caso, pues nosotros necesitamos tener no solamente la información del paciente, sino también tener esa aptitud del paciente de poder establecer con nosotros y guiar este proceso terapéutico para poder llegar al éxito dentro primero del médico, de poder llegar a la recuperación del paciente y en el paciente en sí de su proceso recuperativo en sí mismo. Entonces, esa es una manera de poder establecer una relación cooperativa guiada. Y por último, la participación mutua no solo va a contemplar el cumplimiento del tratamiento, sino el control de discusión frontal de situaciones y actitudes. Esto sobre todo se va a dar en pacientes que tengan enfermedades un poco más prolongadas o crónicas. En la actualidad, el hecho de ver al paciente como un cliente y el uso de la tecnología moderna en práctica médica ha incrementado los errores médicos, violando los principios de la ética médica y facilitando la participación de abogados especializados en reclamos. Esto también es importante, jóvenes. Si bien cada vez la tecnología puede coayudar adentro del diagnóstico y la terapéutica de los pacientes, ha roto esto en gran parte lo que es la relación médico-paciente, la comunicación, el consentimiento informado con respecto a la terapéutica que se lleva adelante. Por lo tanto, pues esto también ha tenido consecuencias dentro de lo que es el ámbito legal. Por eso es importante que nosotros, a pesar de esto, pues de poder ayudarnos en esta gran arma que tenemos dentro de la tecnología, pues no debemos olvidar los principios emocionales que deberíamos tener con los pacientes para poder no romper esta relación y caer lamentablemente en estos errores que son muy usuales ahora. Derechos del paciente, esto lo tienen que entender de manera textual, recibir atención médica adecuada, ser tratado con confidencialidad, ser tratado de manera digna y respetuosa. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir información suficiente, recibir atención médica en caso de urgencia, decidir su atención de manera personal, contar con expediente clínico. ¿Por qué es importante una buena relación con el paciente? Porque en ella podemos llegar a tener un diagnóstico más preciso, como hablábamos a un principio, porque seremos capaces de motivar al paciente para un proceso de recuperación en la medida posible. También porque los pacientes y los familiares sean capaces también de valorar nuestro trabajo, porque nosotros vamos a ser capaces de elaborar una buena historia clínica y esto también es importante dentro del marco científico legal. Entonces, jóvenes, es muy importante esto. No llévense esto como un resumen de la clase, no solamente de la parte teórica. Esta es una clase muy simple que se lleva adelante, pero esto creo que es muy importante. Nunca lo pierdan. Unas sonrisas no curan, pero sí alivian. La presencia no basta, pero sí reconforta. Entonces, jóvenes, no se olviden. Es muy importante las emociones que ustedes puedan transmitir al paciente y sobre todo no olviden que deben tratar o deberían de tratar a los pacientes como si estarían tratándose a sí mismos o a alguien que ustedes aprecian demasiado. Muchas gracias.